libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre, libres hoy, que somos libres por tu sangre, libres hoy, libres Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte, tú reinas. Aunque no pueda verte, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque no pueda verte, tú reinas. Aunque no pueda verte, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, qué bueno que nos acompañan como cada domingo aquí en su iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Qué gusto que estés con nosotros. Dice la palabra de Dios que vengan a mí los que estén cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Mi yugo es ligero. A lo mejor tú vienes cansado, a lo mejor vienes con muchas aflicciones, a lo mejor vienes con tribulaciones, pero cuando vas a Dios, Él te cambia su yugo, que es ligero. Y yo sé que tú has venido el día de hoy buscando una palabra de Dios, y sé que en el nombre de Jesucristo, el día de hoy mi esposo, el pastor de esta casa, trae una palabra, y sé que caerá en tierra fértil y dará frutos y frutos en abundante en tu vida. Así lo creo y lo declaramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Le damos gracias a mi esposa por acompañarnos en este servicio dominical. Estamos transmitiendo desde la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual, y nos da mucha alegría estar un domingo más. Le doy gracias también a mis hijos que nos apoyan en la transmisión, y Dios ha sido bueno. Yo sé que Dios nos va llevando, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y por nada debemos estar afanados. A lo mejor el día de hoy puede haber alguna preocupación, estamos afanados, angustiados, pero Dios es bueno. Dios nunca nos deja. Su Espíritu Santo, como dice la palabra, nos va guiando, va redarguyendo en nuestro corazón, y estamos contentos por estar hoy día aquí sirviéndole a nuestro Señor Jesús. Nada es casualidad. El hecho de que ustedes estén hoy día aquí conectados es algo que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a llevarnos para que podamos estar todos unidos. No tal vez en la forma tradicional como lo hacíamos de congregarnos físicamente, pero sí de la manera que lo hace mediante el Espíritu Santo. Hoy podemos compartir una palabra. Yo sé que la palabra es viva y eficaz y va a transformar nuestras vidas. En estos tiempos necesitamos estar unidos como familia, estar unidos como pueblo de Dios, como iglesia, y estar unidos en el Espíritu. Y Dios me daba esta palabra para poder compartirla el día de hoy, y Él me decía que tenemos que estar unidos, y el tema se llama así, que seamos uno. Seamos uno. La palabra siempre nos mueve a que nosotros podamos estar en unidad. Y les voy a
voy a tocar 4 puntos importantes donde nosotros debemos estar unidos. Tenemos que estar unidos en el matrimonio, o estar unidos también como pueblo de Dios, y estar unidos en la iglesia. Y de esto les quiero hablar el día de hoy. Yo recuerdo que los problemas más fuertes que he pasado, que hemos pasado mi esposa y yo en el matrimonio, se dieron cuando no teníamos esa unidad que Dios demanda. Aún nosotros leyendo la palabra de Dios, aún nosotros sirviéndole a Dios, incluso predicando la palabra de Dios, no teníamos esa unidad que Dios nos demandaba. La palabra de Dios nos da todos los estatutos, mandamientos para establecer un matrimonio sólido, y hay veces nosotros nos falta ese conocimiento, nos falta un poquito más escudriñar la palabra de Dios, y que podamos hacer que esa palabra se ponga por obra, que nosotros no nada más la escuchemos, sino que la llevemos a cabo dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, dentro de lo que el Señor hoy día nos está moviendo. En esos tiempos alguien me decía que un reino dividido no puede prevalecer, ¿no? Yo tenía pues confrontaciones, luchas como todo matrimonio, pero lejos de Dios nada podemos hacer. Entonces hubo que llegar a Dios y hubo que pedirle a Dios que nos ayudara. Esta palabra incluso la busqué en la Biblia, y hoy se las quiero compartir. Está en Marcos capítulo 3, versículo del 24 al 25, y dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Sí? Un matrimonio es de 2 personas. Cuando el matrimonio funciona es porque las 2 personas se ponen de acuerdo, están unidos, están caminando en un mismo propósito, e incluso las 2 personas están tomando decisiones que van a la par, que los 2 están de acuerdo. Pero cuando hoy hay muchos divorcios, Dios me llevaba que cuando nosotros nos casamos tomamos pláticas matrimoniales, nos instruían en la palabra como matrimonios, y éramos como 12 matrimonios, y yo creo que nada más quedamos 2 matrimonios el día de hoy. Todos los demás están desintegrados. Entonces un matrimonio no es fácil, un matrimonio requiere de que podamos nosotros rendirnos primeramente a Jesucristo, y poder nosotros ser obedientes, y poder nosotros aplicar todo lo que Él ha dejado para que nuestro matrimonio funcione. Cuando un matrimonio falla, pues no es que falle uno, que falle el esposo o que falle la esposa, sino que fallan los 2. Como es una unidad, los 2 fallan, ¿no? Hay veces quedan esos resentimientos. Nos ha tocado orar por personas que ya están separadas, ¿no? Y quedan resentimientos o culpabilidad, ¿no? Se sienten culpables que ellos fallaron, ¿no? Pero realmente fallan los 2. En Génesis capítulo 2, versículo 24, nos dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Y esto es uno de los primeros, tal vez, mandatos importantes que nosotros tenemos que tener bien claros cuando nos casamos. Y hay veces vamos y nos casamos y esta palabra no está en nuestro corazón, e incluso empezamos nosotros nuestro matrimonio y no tomamos en cuenta muchas cosas, involucramos a nuestros papás en nuestros matrimonios, y de ahí vienen, hay veces, muchas situaciones que hacen que los hogares no funcionen. Pero el matrimonio lo instituyó Dios, y Él dejó bien establecido lo que nosotros tenemos
que realizar para que un matrimonio sea estable, para que esté firme, ¿sí? Este versículo nos habla de dos acciones que nosotros tenemos que tomar. Y la primera de ellas, y esta acción es muy importante, es que físicamente nosotros tenemos que dejar a nuestros papás. Al casarnos, nosotros formamos nuestra propia familia, pero no quiere decir que ya no los vamos a honrar o ya no los vamos a ver, sino que simplemente nuestras decisiones, los puntos de vista, lo que nosotros pensamos realizar al futuro, tienen que ser tomados dentro del hogar, el esposo y la esposa en unidad, tomando las decisiones y caminando en unidad. La segunda acción que tenemos que hacer es unirnos en una sola carne, ¿sí? Tanto en lo emocional como en lo sexual con nuestro cónyuge. Tenemos que ser unidad. Se busca caminar juntos, se busca que cada uno tanto el esposo como la esposa participen en decisiones económicas, en el servicio a Dios, en la educación de los hijos, que no sea aislado, que todo pueda caminar en unidad. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que cubrir las áreas en lo sexual, que ni la esposa ni el esposo se tienen que negar en esa área para no dejar entrar al enemigo, porque el enemigo en esa área es cuando destruye los hogares. La misma palabra dice que solo cuando nosotros nos pongamos de acuerdo en el matrimonio, el esposo y la esposa tomen como acuerdo para ponerse a orar, pero se pongan de acuerdo los dos, solo en ese momento se puede dejar de cubrir esa área, pero es algo que nosotros no debemos dejar de cubrir. Fíjense que uno de los problemas que afectan las relaciones en pareja, pues son las heridas, son los problemas que se presentan en el matrimonio, las heridas verbales, las ofensas, y a lo mejor pudiera haber también problemas de salud, problemas físicos, ¿no? Y no debemos de dejarlo. Yo creo que son temas que a veces no se platican en la iglesia, pero es importante que cada matrimonio, tanto el esposo, la esposa tengan comunicación y puedan recibir ayuda, no puedan recibir ayuda de parte de doctores, si es cuestión de salud, cuestión física, o puedan recibir ayuda de parte de pastores, de personas que Dios ha puesto para edificar, para exhortar, para orar por los matrimonios. Pero es algo que no debemos dejar pasar. Hoy es alarmante la cantidad de matrimonios que se están separando, que se están divorciando. Otro de los puntos importantes es que no caminemos separados. Hoy en las iglesias es muy común ver a la esposa caminando sola en la iglesia y el esposo no está acompañándola o está en otra iglesia, está con otra visión. O sea, ya no hay una unidad, ya están caminando en una visión diferente, y eso es muy peligroso. La palabra misma nos dice que seamos uno y tenemos que caminar en unidad para que el enemigo no ataque nuestro matrimonio. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que orar juntos para que el Espíritu Santo nos revele cuál es su voluntad y a dónde Él nos quiere llevar. Otro de los puntos que yo he visto mucho que sucede en las iglesias es que los jóvenes también en algunas ocasiones no van con los papás, o sea, caminan los papás en una iglesia y los jóvenes en otra iglesia, ¿no? Pero Dios siempre demanda que los matrimonios caminen juntos en unidad. Cuando Dios me llamó a este ministerio, cuando el Señor me permitió poder compartir la palabra, poder avanzar en el llamado que Él me había hecho, una de las cosas que yo oraba a Dios es que pudiéramos caminar en unidad, que pudiera
caminar con mi esposa, mis hijos, que pudiera el Espíritu Santo moverse en nuestro hogar y poder, como dice la palabra, ¿no?, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo le decía al Señor, yo quiero que seamos todos juntos, que caminemos juntos en tu voluntad. Y hoy, gracias a Dios, está mi esposa, están mis hijos. Yo sé que los tiempos son de Dios, yo sé que el llamado pues me lo hizo Dios a mí, el llamado también tiene mi esposa, y lo que pase con mis hijos, pues el Espíritu Santo en su tiempo, Él va a ir redarguyendo, Él va a mostrar, y nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que avanzar. Yo recuerdo que cuando tenía problemas en mi matrimonio, yo fui con el pastor y el pastor me dijo una sola palabra, me dijo el pastor, dale amor. Entonces, en medio de todos los problemas, él me dijo, dale amor, y yo empecé a hacer lo que él me dijo. Incluso yo lo busqué en la palabra para ver qué Dios decía que yo tenía que hacer para con mi esposa, y lo que Dios me mandaba a mí es amar a mi esposa, ¿sí? Y me fui a orar para ver si el Señor decía otra cosa diferente a lo que dice su palabra, pero nada, el Señor reafirma su palabra, Él habla como su palabra dice, o sea, y Él me volvió a mandar a que yo amara a mi esposa. Entonces, hoy día, para la honra y gloria de Dios, mi hogar está pues bendecido, está sanado, restaurado por Él. Y yo te puedo exhortar de parte de Dios que si tu hogar está pasando un problema difícil hoy día, si no sientes esa unidad en tu matrimonio, con tu esposa, lo único que dice la palabra es que tú le des amor, que tú ames a tu esposa, que tú le proveas de ese amor, que tú proveas la economía en tu hogar, que tú proveas la dirección, todo lo que el Señor te ha mandado, pero principalmente en la unidad con tu esposa, lo que Él te demanda es que tú le ames, que tú le des amor. Hay veces nos confundimos porque en los matrimonios, cuando ya vienen los hijos, pensamos que la unidad se forma con los hijos, ¿no? Hay esposos, hay personas que se pasan trabajando mucho tiempo y asumen perfectamente la posición de proveer, pero bueno, se descuida hay veces otras áreas, ¿no? Pero Dios lo que Él menciona en su palabra es que la unidad no es con los hijos, o sea, no es que la esposa se va a hacer unidad con los hijos o el esposo va a hacer unidad con los hijos, sino que la unidad es en el matrimonio entre el esposo y la esposa, ¿no? Ahí es donde Dios hace la unión, nosotros hacemos un pacto. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos que ahí en el altar, temblando, a lo mejor, algunos pensando ya en la fiesta, ¿no? Porque en ese tiempo se podían hacer las reuniones sociales, hoy día no, hoy nada más por internet, pero en ese tiempo sí se podían hacer esas reuniones y dimensionábamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Que íbamos a estar con nuestra esposa o íbamos a estar con nuestro esposo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en todo momento nosotros íbamos a estar hasta que la muerte nos separe. Y hay veces lo repetíamos, pero no lo dimensionábamos, pero lo que el Señor demanda es eso, que nosotros podamos estar en matrimonio hasta que la muerte nos separe. El matrimonio pasa a ser de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos llegan al hogar, cuando nosotros tenemos problemas y nos separamos, realmente lo que estamos destruyendo es el hogar de nuestros hijos, el matrimonio que es de nuestros hijos. Y pues tal vez no lo sabíamos, no habíamos leído en la palabra, hay veces no tenemos el conocimiento, pero Dios demanda a que nosotros estemos unidos, que seamos uno. Otro punto que la Biblia menciona es la unidad del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto lo podemos leer en la palabra, en Salmos, capítulo 133, versículo 1. Y dice así: mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Dios nos demanda que nosotros como hermanos, nosotros estemos unidos, estemos en armonía. Porque la misma palabra dice que porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Nuestro Dios ahí nos bendice cuando nosotros estamos unidos como pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios generalmente está en contiendas entre los hermanos, en chismes, en murmuración, y toda esta división origina que nosotros no podamos recibir esas bendiciones de parte de Dios. Suena duro decirlo, pero la mayoría de las iglesias pasa un proceso y viene esa división, viene un momento en el cual la gente empieza a pensar diferente y termina separándose. No es el propósito de Dios. Dios se agrada cuando nosotros como hermanos estamos todos juntos y estamos en armonía. Dios ha dicho, y fíjense que es algo que Dios dijo, que va a bendecir, va a haber un avivamiento en su iglesia, en esta ciudad de Coatzacoalcos. Dios va a hacer cosas grandes, y yo lo creo que el Señor lo va a hacer, pero el Señor me decía que necesita estar el pueblo unido, que el Espíritu de Dios se mueve en el cuerpo de Cristo, o sea, y nosotros al estar divididos, al no ponernos de acuerdo, a no estar en armonía, entonces no se puede mover el Espíritu Santo, que es el que va a llevar a todos aquellos que van a ser adicionados al cuerpo, y nosotros entonces no podemos avanzar, nos quedamos detenidos, no hay ese mover del Espíritu, no hay ese avivamiento, y entonces los hermanos no son transformados, los nuevos personas no llegan a Cristo, y Dios está demandando que el pueblo esté unido. Él me llevaba a un ejemplo, me dice, ya te voy a poner un ejemplo, pero uno que se maneja en este país mucho. Por ejemplo, este país es de fútbol, la gente ve mucho el fútbol, y él me llevaba a ese ejemplo. Generalmente el equipo que gana un campeonato de fútbol no es el que tiene el mejor delantero o el mejor defensa, es el que está unido, ¿sí? Porque no todos son delanteros, no todos son porteros, no todos son defensas, cada uno tiene una posición dentro del equipo, y así pasa con el cuerpo de Cristo, cada uno va a tener una posición dentro del cuerpo de Cristo. El problema es cuando el que es portero quiere ser centro delantero, no es el que quiere meter los goles, y entonces estamos en una posición que no nos corresponde. El Señor me decía que cuando estamos pequeñitos y nos dicen de qué vamos a jugar un partido de fútbol y cuál es tu posición, de qué tú juegas, y lo primero que decimos nosotros es: yo soy centro delantero, yo soy el que meto goles, y todos queremos meter goles. Pero bueno, tenemos que ir nosotros en oración a Dios para ver cuál es la posición, cuál es el llamado, cuáles son los dones, qué es lo que el Señor quiere que realicemos dentro del cuerpo de Cristo, porque no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos cabeza, pero ante Dios todos somos iguales y todos somos importantes. Y el Señor decía que a Él le agrada que nosotros estemos en obediencia y en unidad. Pero ¿quién es su pueblo? En la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? El pueblo de Dios escogido, que nosotros andábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz, que en otro tiempo no teníamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Y para qué? Para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó. Yo les puedo decir que cuando tú llegas a Jesús, Él transforma todo, Él cambia tu vida, Él cambia tu familia, Él cambia tus finanzas, Él te ayuda. Lo más maravilloso, lo más hermoso que puedas pasar en un día es estar en su presencia, es levantar las manos santas, como dice su palabra, y adorarlo y glorificarlo y sentir su presencia. Es lo más maravilloso que puedes hacer, y anunciar sus virtudes, de que Él sana, que Él restaura, que Él rompe toda cadena, que Él no nada más te restaura en el tiempo que tú llegas, sino que Él restaura todo lo que ha pasado, todo lo que tú has hecho mal, y lo único que necesitas es rendirte a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús, lo que Él ha hecho en tu vida, cómo Él ha transformado tu vida, cómo Él te ha sanado, y Él te llena de paz, te llena de amor, te llena de sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús se va todo temor. Tú te puedes parar delante de cualquier persona y predicarle el evangelio. Tú puedes pararte delante de cualquier persona y decirle las virtudes de aquel que te salvó, aquel que te sanó. Y es algo maravilloso. Pero algo pasa cuando alguien se rinde a Cristo, pareciera que los problemas se terminan, pero no sucede así, los problemas se incrementan. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar ayudando a nuestros hermanos, orando por ellos, hablándoles por teléfono, exhortándolos, para que ellos puedan salir adelante y seguir adelante en ese propósito, en ese llamado que Dios tiene para ellos. Y fíjense que esto en la palabra también Jesús oró por sus discípulos. Cuando Él ya se iba, Él hizo una oración por ellos. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 17, versículo del 20 al 22. Y dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Sí? Entonces, para que crean en Jesús, para que vean esa unidad, para que todos aquellos que van a creer en Jesús por esa palabra que le vamos a compartir, ellos puedan ver esa unidad en el pueblo y ellos puedan creer que tú nos has llamado, que tú nos has enviado, que no es en nuestra fuerza, sino que es el Espíritu Santo el que está llevando a cada uno de nosotros. La misma palabra dice que vendrá Jesús por segunda vez y encontrará fe en la tierra. ¿Habrá alguien que le crea? ¿Sí? Entonces, la unidad, el que nosotros podamos estar juntos, no es algo fácil, ni en el matrimonio, ni como pueblo de Dios. Requiere realmente que nosotros seamos humildes, que vayamos a Dios, que nos humillemos ante Él y que le obedezcamos. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que unir
con los humildes, no tenemos que envanecernos en nuestra propia sabiduría, sino tenemos que reconocer que todo viene de Dios, que si nosotros estamos hoy día aquí es para exaltar y glorificarlo a Él, que nosotros sin Él nada podemos hacer, y tenemos que caminar como un pueblo de Dios unido, un pueblo de Dios escogido, un pueblo de Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Dios demanda, al igual que el pueblo de Dios esté unido, que haya unidad en la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Todo lo que se mueve, todo lo que sucede, nada es de nosotros. Nosotros somos un instrumento de Dios. La palabra de Dios dice que Él usa vasijas de barro, que Él pone en cada uno de nosotros, en el débil, en el que dice que no puede, en el que tiene dificultades para hablar, el que tiene problemas a lo mejor en el hogar. Ese lo agarra el Señor, Él lo transforma, Él lo cambia su forma de pensar, restaura, sana sus heridas, y después lo envía para predicar las virtudes de aquel que lo salvó, aquel que lo rescató. Y es lo que hoy día estamos haciendo aquí nosotros, es lo que yo estoy haciendo aquí, predicando a Jesucristo, el que me salvó, el que me sanó, el que restauró mi hogar, el que me hizo entender cosas que yo no entendía, y hoy caminar en obediencia a Él, en integridad, en santidad, y poder hoy estar aquí agradecido porque Él ha sido bueno conmigo, porque ha sido bueno con mi esposa, porque Él ha sido bueno con mis hijos, porque Él ha sido bueno en la iglesia, y porque Él nos ha dado promesas que yo lo creo en el nombre de Jesús que se van a cumplir en el tiempo perfecto de Él. Hebreos capítulo 10, versículo del 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Sí? Entonces tenemos que exhortarnos unos con otros. Uno de los peligros que hoy día tenemos, y más los que predicamos la palabra de Dios, es que tengamos nuestro corazón correcto delante de Dios, porque la misma palabra dice que lo que hay en mi corazón habla mi boca, ¿sí? Y yo tengo que tener esa comunión con Dios, tengo que tener mi corazón correcto ante Él, para yo poder predicar lo que Él quiere que el pueblo escuche, lo que Él quiere hablar al pueblo en este tiempo. Y lo que el Señor está demandando hoy es esa unidad, que nosotros seamos uno. En Hechos capítulo 2, versículo del 30 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que ser unidad, para que el Espíritu Santo se mueva en el cuerpo de Cristo y pueda ser añadida toda esa persona que Dios ya tiene, que va a ser santa. ¿Sí? Y Dios también está demandando esa unidad en el Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que estar en esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, tenemos que movernos en ese vínculo del amor para que podamos nosotros reflejar a nuestro Señor Jesús. No lo podemos hacer solos, ¿sí? No se trata de ser uno solo. Dios no ha dejado todo en una sola persona. El Señor ha hecho un cuerpo en lo espiritual. El Señor ha repartido dones, ha dado ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que entender que tiene que haber una unidad en ese cuerpo para que podamos tener los resultados. Así como me daba el ejemplo del equipo de fútbol, puede tener el mejor centro delantero, pero si todo los demás del equipo, el portero, el defensa, el que le va a dar al pase a ese super centro delantero, está dividido, no está en el mismo sentir, entonces los resultados no se van a dar. Y así sucede en la iglesia. Entonces tenemos nosotros que tener en un mismo sentir. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Entonces, es un solo cuerpo, dice la palabra de Dios que es un Señor, una fe, un bautismo. El Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y nosotros tenemos que llevar en esa unidad en el Espíritu. La palabra dice que no contristéis al Espíritu, que no hagamos nosotros el que caigamos en un pecado, el que hagamos algo que desagrade a Dios y aparte su Espíritu de nosotros. Y pareciera que nada más es el pecado, pero la palabra de Dios dice que cuando haya orgullo en nuestro corazón, Dios lo ve de lejos, y menciona mucho de que nosotros tenemos que caminar en unidad en el Espíritu. Tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que clamar a nuestro Señor Jesús y orar en el Espíritu para saber cuándo fuere tiempo, dice la palabra, porque el querer y el hacer vienen de la voluntad de Dios. Y en estos tiempos que estamos pasando bien difíciles, yo veía las noticias y veía que lo que se está hoy solicitando a los países, incluso al mundo entero, es de que se pueda estar unido para poder vencer toda esta pandemia, todos este virus que hoy día se está padeciendo a nivel mundial, y habla de unidad. Entonces yo me quedaba impactado porque ya el Señor me había dado el tema unos días antes de que yo hablara de ser uno, y dentro de lo que estamos viviendo a nivel mundial, el llamado es el mismo, es que seamos uno, que nosotros podamos sentir en la necesidad del hermano lo que está pasando, lo que estás padeciendo, que nosotros podamos ser ese instrumento que Dios use para poder orar por el que hoy día está en enfermedad, para poder ser el instrumento nosotros de poder dentro del cuerpo de Cristo, poder llevar una ayuda, poder llevar la palabra de Dios, pero necesitamos movernos en el Espíritu, no por emoción, no por voluntad propia, no porque nosotros querramos ser exaltados o querramos nosotros sobresalir. Y necesitamos unidad. Yo no sé cómo esté hoy día
tu hogar o cómo esté hoy día tu relación con Dios, tu unidad con el Espíritu. Pero yo sí sé que el Señor nos anhela y que si Él nos está dando hoy día esta palabra de que podamos nosotros estar unidos a Él, que podamos como pueblo de Dios hablar, predicar de las virtudes de Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que Él ha restaurado en nuestro hogar, que ahí en medio de lo que estamos nosotros tal vez hablando con nuestros hermanos o aquel que no conoce a Dios, nosotros podamos en ese momento en el Espíritu Santo poder llevar una palabra de aliento, poder en el nombre de Jesús romper esas cadenas generacionales, poder romper toda atadura, todo lo que el enemigo ha llevado a su hogar, porque dice la palabra que Él viene a matar, a hurtar y a destruir todo lo que nuestro Dios está levantando el día de hoy, y pareciera que todo lo malo se está uniendo y los hijos de Dios cada día se están separando más. Y hoy lo único que necesitamos es ponernos a cuentas con Dios, es decirle: Señor, aquí estoy, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. A lo mejor yo estoy equivocado, mi Señor, y yo hoy día estoy predicando la palabra de Dios, Padre, pero a lo mejor no era ese mi llamado, a lo mejor mi llamado era otro, y nosotros podamos en el Espíritu hacer la voluntad de Dios, no voluntad de hombre. Yo sí creo que tenemos que ir a Dios y saber cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es la posición a la cual Dios nos ha llamado dentro del cuerpo de Cristo, cuáles son los dones que el Señor nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos llevar esa palabra a nuestros hermanos, pero eso solo lo podemos hacer pasando tiempo con Dios, pasando nosotros en ese tiempo de oración, de estar a solas con Él, poder clamarle y preguntarle a Dios. Y dice la palabra que ahí, en medio de lo que nosotros estemos pasando, el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad. Y yo hoy quiero hacer una oración. Yo hoy estoy realmente agradecido con Dios. Yo vengo hoy aquí a exaltarlo a Él, a glorificarlo a Él, a mencionar todas las virtudes que Él tiene. Para Él nada es imposible. Para ti a lo mejor hoy ves con tus ojos materiales que no hay salida, hoy ves que tu hogar a lo mejor no tiene una solución. Yo así lo veía, yo oraba a Dios y la palabra de Dios dice que desde que nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestra oración. Pero hay alguien que se interpone para que esa ayuda llegue a tu vida, pero el Señor está ahí en el control para ayudarte. Tú no tienes que dejar de estar clamando, de estar orando. Yo sé que en el nombre poderoso de Jesús nosotros podemos romper toda cadena, toda atadura, pero necesitamos tener esa unidad con el Espíritu Santo, ser un pueblo unido, un pueblo de Dios, y tener esa unidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para que Jesús sea exaltado, para que sea glorificado. Tanto el esposo como la esposa tienen que obedecer a Dios, tienen que orar al Señor Jesús, y tiene que ser el Espíritu Santo guiándolos para obtener todas las promesas, todas las bendiciones que Él te ha dado. Y vamos a orar en este tiempo. Ahí donde estás, yo sé que el Espíritu de Dios está en el cuerpo de Cristo, y si hoy te permitió estar aquí y escuchar esta palabra, yo sé que algo poderoso va a pasar el día de hoy, porque si Él está demandando que estemos unidos, yo sé que el Señor va a hablar a tu entendimiento, a tu mente, y Él va a hacer que cualquier duda, cualquier temor, cualquier cosa que venga no en el Espíritu, que venga por emoción, Él pueda romper todas esas cadenas, esas ataduras, y tú te puedas alinear en el propósito de Dios y tomar esa posición a la cual Dios te ha llamado. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, Padre, porque yo sé que tú estás hoy demandando que nosotros seamos uno, que seamos unidad. El enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir los matrimonios, Señor, los hogares, Padre. Pero yo hoy en el nombre poderoso de Jesús levanto un clamor
una oración por cada uno de los matrimonios, Señor, para que cada sacerdote de ese hogar, cada varón, Padre, pueda recibir esa dirección tuya, mi Señor, que el Espíritu Santo more en su corazón, ahí donde está, Padre, donde está escuchando la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dice que correrá como ríos de agua viva y serán para sanidad de las naciones, sanidad de su hogar, mi Dios. Y yo creo, Padre, que tú vas a levantar matrimonios fortalecidos, Señor, en la fe, unidos, Señor, en un solo cuerpo, para poder anunciar todas tus virtudes, para que puedas proclamar tu palabra, para que tú seas exaltado y seas glorificado. Gracias, mi Señor, porque has dejado al Espíritu Santo para redarguir en nuestros corazones, para guiarnos a toda verdad, para que hoy día, Señor, nosotros podamos ser libertados, podamos traer a memoria, mi Dios, de dónde estábamos, de dónde tú nos has sacado, Señor. Nosotros estábamos desesperados, estábamos en las tinieblas, Señor, y tú nos has traído a la luz. Antes, Padre Santo, no teníamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, mi Señor. Antes no teníamos sabiduría, mi Dios, pero ahora hemos alcanzado sabiduría, Padre. Antes, mi Dios, habían cosas a nuestro alrededor, Señor, en lo espiritual, negativas, que nos hacían estar en pesadez, que nos hacían caer en desánimo, que nos hacían tal vez, Padre Santo, ofender, gritar, regañar. Y hay veces, Padre Santo, incluso querer quitarse de esa posición que tú nos dabas, Señor, tanto en el hogar como en el lugar donde tú nos llevabas, Señor. Pero hoy día tú nos has dado esa libertad. Tu palabra así lo dice, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo creo, Padre, que cada uno de mis hermanos que hoy día está escuchando esta palabra, Señor, tú lo libertas, tu Espíritu Santo mora ahí, Señor. Y yo creo en el avivamiento que tú vas a hacer, mi Señor, que tú vas a hacer esos vínculos de paz, esos vínculos de amor, para ser un pueblo unido de Dios, Padre, y que la gente pueda creer, Señor, que tú nos has enviado y que tú, Padre, existes, que tú eres el Dios todopoderoso. Y yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy rompo todas esas ataduras, toda mentira del enemigo, y yo creo que eso sobrenatural viene, Señor, que muchas personas, Padre, que hoy día no te conocen, van a llegar, Señor, a los pies de Cristo. Yo creo en la palabra que dice que toda rodilla, Señor, se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo, Padre, que algo grande viene para nuestra ciudad, para nuestro país, y yo, en el nombre de Jesús, Padre, te doy la honra y la gloria, Padre. No nos permitas, Señor, que caigamos en tentación. Líbranos de todo el mal, Señor. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios, y tú se la darás en abundancia. Y tu palabra dice que te pidamos el Espíritu, Señor, el Espíritu Santo. Y hoy pido, Padre Santo, que tú derrames tu Espíritu en cada carne, en cada hermano que hoy día esté escuchando esta palabra, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan ver que es algo real, Señor, lo que tú estás demandando de cada uno de tus hijos, Señor, que ellos puedan dejar todo pecado, toda altivez, todo orgullo, Señor, y puedan integrarse en esa posición que tú los has llamado en el cuerpo de Cristo, para que tú, mi Dios, seas exaltado y glorificado, para que seamos uno junto contigo y con el Padre en obediencia, para honra y gloria tuya. Amén, amén, amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy estamos alegres, gozosos. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas en cada uno de los hogares, en cada matrimonio, Señor, hogares restaurados, sanados por tu amor, y el cuerpo de Cristo, Señor, fortalecido por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.
Omega.